Pasando a otro tema, alrededor de 400.000 personas dejaron el registro de deudores morosos durante el año de la pandemia. Según información del último reporte de la Universidad San Sebastián y Equifax, la baja se debe a las ayudas estatales y el retiro del 10% de las AFP. Profundizamos en esta información con Francisco Aravena, académico de Ingeniería Comercial y director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad San Sebastián, a quien vemos en pantalla y saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, María. Preguntarte por esta cifra. Entonces, una caída de menos 0,7%, registró la morosidad de los últimos 3 meses del año 2020. Varias personas entonces dejan esta calidad de morosos. ¿A qué se debe? ¿Estas cifras se han visto desde cuándo más o menos? Bueno, este fenómeno se observa desde el trimestre de septiembre del año pasado, posterior a la entrada en vigencia de la normativa del retiro de los morosos de la educación. Eso es importante destacar. O sea, hay un porcentaje importante de la disminución de morosos que se explica ya en septiembre por la eliminación del registro de los morosos de la educación. Entonces ese es un fenómeno bien aislado. Lo otro que es importante destacar es que el año 2020 fue un año bastante extraño, bueno, fue un año de crisis. Nosotros incluso podríamos alargar este fenómeno desde ya diciembre del 2019, la comparación que nosotros hacemos es diciembre de 2019, diciembre de 2020, donde ya diciembre del 2019 arrastraba ciertos efectos del estallido social, por lo tanto, a principios del 2020 entraron muchos nuevos morosos. Entonces, hacia finales del 2020, además de este fenómeno de la eliminación de los morosos de la educación, además de cierta recuperación que nosotros podemos observar en la economía, porque claramente nosotros lo que pudimos ver es que empezó un leve desconfinamiento ya en agosto, septiembre. Se recuperaron ciertos empleos, si bien no volvimos a los niveles de desempleo que teníamos previo, sí existió cierta recuperación. Entonces eso en conjunto a un efecto probable del primer retiro del 10%, al resto de las ayudas estatales pudo haber empujado una caída importante ya en septiembre, y esta caída que es bastante leve, un menos 0,7% en el trimestre de diciembre. Ya una cifra que tendería a ser estable y nosotros podríamos esperar que el 2021 volviéramos a los niveles relativamente normales previos a octubre del 2019, donde teníamos un crecimiento del número moroso cercano al 1%, o sea, una cifra bastante estabilizada, donde gran proporción de los morosos eran morosos permanentes, personas que siempre han estado en morosidad. ¿Qué rol y qué papel juega el retiro del 10% en esta situación? Me imagino que el segundo retiro no entra en el estudio que realizaron porque ya fue 24 de diciembre, pero el primer retiro, ¿qué rol juega en esta situación? Porque normalmente se dice que los chilenos se endeudan mucho, ¿no es cierto? Pero vimos que con el primer retiro muchos de ellos fueron a pagar sus deudas. ¿Cómo se califica la situación de la población chilena respecto de eso, respecto del retiro y para qué fueron utilizados esos recursos? Yo me gustaría aclarar 2 puntos acá. Primero, el segundo retiro sí entra, porque el registro se hace al último día de diciembre, ¿ya? El análisis y el corte de datos se hace al último día de diciembre. Ahora, claramente el segundo retiro no debiera haber tenido un efecto muy importante, porque una menor proporción de personas tuvo este beneficio. Gran parte de las personas sacaron todos los ahorros que tenían en el primer retiro. ¿Ya? No hay que olvidar que un porcentaje importante, no es que sacó el 10%, sacó todo lo que tenía. Hay que ser súper claro en eso. Y también me gustaría ser cauto en el efecto del retiro del 10%. No es que el retiro del 10% haya generado esta disminución en la morosidad. La caída que tuvimos en septiembre del número moroso, en gran parte se debió a la eliminación de los morosos de la educación. Ahora, puede haber influido, es un factor, pero no es el factor más importante, y tampoco me gustaría dejar esta impresión que el 10% fue lo que generó esta caída en la morosidad. No, puede ser uno de los factores, porque me gustaría recalcar que tuvimos un crecimiento en el número moroso a principios del 2020 que nunca habíamos tenido. El incremento de la morosidad, la pérdida de empleo que se generó en el primer trimestre y en el segundo trimestre del 2020 fue enorme.
O sea, los datos de marzo y junio de verdad fueron muy malos. Entonces, esto fue una entrada de nuevos morosos a principios del 2020 y una caída abrupta. Entonces, ¿puede haber influido el 10%? Sí, pero no es el gran responsable. Ujú. ¿Cómo se puede hacer un diagnóstico de los morosos en nuestro país? Por ejemplo, ¿cuánto es la mora promedio de una persona? ¿Cuáles son las características de una persona morosa en Chile al día de hoy? Mira, algo importante es que si bien la mora promedio está muy cercana a los 2 millones, 1.900.000, cuando nosotros miramos la distribución de los morosos y miramos los segmentos de mora, hay un porcentaje importante de la población, cerca de un 47%, que tiene moras menores a 300.000 pesos. O sea, el número en el grueso, el gran número de morosos, son personas de créditos pequeños, de moras pequeñas. Hay un grupo pequeño también que tiene moras mucho más grandes. Entonces, si miramos la distribución general del número de morosos, casi la mitad prácticamente tiene moras menores a 300.000. Eso también nos dice algo, porque si nosotros miramos en la región metropolitana, donde están las moras promedio más altas, podemos observar que están concentradas en comunas como Vitacura, como Las Condes, como Providencia, donde las moras son cercanas a los 5 o 6 millones de pesos. Pero si miramos la incidencia de la mora, cuál es la participación de los morosos sobre la población mayor de 18 años, que es la que se puede endeudar, nos damos cuenta que la concentración mayor está en las comunas del sector sur poniente, las comunas de menores ingresos, como La Pintana, Lo Prado, El Bosque. Si nosotros miramos los datos del informe, nos damos cuenta que la concentración en el número está en las comunas de menores ingresos. Eso también quiere decir que hay una distribución de los morosos que se puede ver reflejada también en la distribución del ingreso que existe en nuestro país. O sea, hay personas que tienen muchas deudas pequeñas en el retail, de montos más pequeños, un gran número de personas que no pagan de los sectores de menores ingresos, y los sectores de mayores ingresos probablemente tienen moras más altas porque también tienen acceso a créditos más altos. Eso también lo podemos ver en la diferencia que existe en género. La mora promedio de los hombres es casi el doble de la mora promedio de las mujeres. Y eso está muy relacionado al acceso al crédito, donde las mujeres se concentran mucho más en el retail y las moras de los hombres un poco más en la banca. Ujú. Hay un proyecto de un tercer retiro del 10% y vuelvo a ese tema. Tú ya lo decías, en el segundo retiro quizás el impacto pudo haber sido mucho menor porque la cantidad de gente que mantenía recursos era menor. Claramente hay muchos que ya sacaron todo su dinero de las AFP en el primer retiro. Un eventual tercer retiro, ¿cuál podría ser el impacto en los morosos? ¿Sería aún menor del que quizás fue el segundo? Yo creo que debería ser muy, muy bajo, casi nulo. Creo que las personas que podrían haber pagado sus deudas con el retiro del 10% difícilmente podrían alcanzar a tener algo ya en un tercer retiro. Probablemente serían personas de mayores ingresos. No creo que tuviera alguna correlación. Y también insisto, el efecto que tuvo el primer retiro depende de muchos factores. O sea, yo digo, es probable que algunas personas sí hayan salido de deudas que lo apremiaran más, pero es muy probable también que aquellas deudas que no molestaban o que se dejaron de pagar en algún minuto hayan seguido siendo postergadas y las personas hayan utilizado este 10%, que era la idea original, en poder solventar los gastos más necesarios. Alimentación, recordemos que cuando ingresó este proyecto, el objetivo era hacer frente a lo que más necesitaban las personas en esta crisis durante la pandemia. Francisco, y en cuanto a los extranjeros, el estudio también los incluye. La migración ha aumentado en los últimos años y claramente eso también puede tener un efecto en la mora de las personas extranjeras. ¿Cuál es el porcentaje más o menos de ellos que tienen moras actualmente y si tienes algún dato del promedio que alcanza en pesos esa mora? Mira, hay un fenómeno importante con los morosos extranjeros, porque los morosos extranjeros aumentaron durante el último año, ¿ya? Y casi se duplicaron en términos de participación, pero lo que uno observa y que es más llamativo es que la mora promedio decreció, y decreció como un 20% en términos reales.
era sobre 2 millones y cayó cerca de 1,7 millones. Eso se debe también a la formalización en el crédito de los extranjeros, porque tenemos que entender que hoy en día tenemos una migración compleja, ya el país está enfrentando momentos muy complejos en términos de la formalización de los migrantes y para que estos migrantes tengan acceso al crédito formal también es bastante difícil, probablemente gran porcentaje de ellos tienen acceso al crédito informal. Pero a medida que se fueron formalizando, eso hizo caer la mora promedio, porque probablemente los migrantes que entraron a los créditos formales eran migrantes que tenían acceso a créditos menores. Entonces las moras también son menores, porque tienen menores ingresos. Entraron muchos migrantes trabajando probablemente por salarios más bajos, y eso a medida que se fueron formalizando y teniendo acceso al crédito formal, pudo tener probablemente un efecto en la caída de la mora promedio. Ahora, es importante destacar que nosotros es difícil tener datos de los migrantes, es bien poco preciso, porque hay una formalización mucho menor de la que existe con los morosos nacionales. Los migrantes probablemente acceden a créditos informales en mayor proporción que los ciudadanos de nuestro país. Completo análisis entonces de la situación de la morosidad en nuestro país. Francisco Aravena, académico de Ingeniería Comercial y director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la mañana informativa. Gracias por la invitación. Y con esta entrevista hacemos una breve pausa, pero ya volvemos con más informaciones de esta jornada acá en la mañana informativa.